11 de marzo de 2024. Y como dato curioso, hoy comienza la semana 11 de este año en curso. Y pues obviamente aquí en España no podemos pasar por alto esta fecha. Hoy se cumplen 20 años. 20 años del terrible atentado de Al Qaeda en la estación de tren de Atocha, en Madrid. Recordamos esas imágenes, recordamos ese día. Yo ya estaba viviendo aquí en España, estaba recién llegado prácticamente y pues vimos esas imágenes en Madrid, terrible, terrible, terrible. 20 años han pasado y pues obviamente desde aquí, desde Colombia con C, pues rendirle un homenaje, ¿no? A esas víctimas, a esa cantidad grande de víctimas que dejó ese día, ese atentado. También recordemos que tiene una similitud, tiene un significado el hecho de que el atentado en los Estados Unidos fue el 11S, aquí en España fue el 11M, el 11 tenía un significado para esa gente que actuó de esa forma. Pues como parte de ese pequeño homenaje y esa intro que hacemos, porque nosotros allá en Colombia también tenemos lo nuestro esta semana, pues vamos a ver qué publica Ión Belarra. Le recordemos que ella es la secretaria general de Podemos, diputada, psicóloga, en fin, Ión Belarra. Ella ha hablado con Gustavo Petro, cuando Gustavo Petro estuvo aquí en España, ella se reunió con él. Y pues vea lo que dice, se cumplen 20 años del 11M, el peor atentado terrorista de nuestra historia. Todo el cariño y recuerdo a las víctimas y familiares. Un día también para no olvidar que la derecha es capaz de todo y que las consecuencias de la guerra las pagan los de abajo y no quienes la ordenan. Ese era el post que traigo aquí como homenaje, como recuerdo de ese terrible atentado aquí en España. Y bueno, como lo decía, en Colombia también una semana bastante importante. Los ojos, la atención están puestas el día de mañana, donde la Corte Suprema citó a esa sesión extraordinaria para hacer la votación para la elección de la nueva fiscal. Esperamos que el día de mañana se produzca esa elección. ¿Optimismo? No hay optimismo, pero pienso yo que esta Corte ya de una vez por todas debe tomar esa decisión. Esperamos que así sea, obviamente esperamos, pero como lo repito, pues optimismo no tenemos mucho que digamos la verdad. No sé ustedes si sean optimistas, pero por mi parte no hay mucho optimismo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Respecto a esto, que es una de las cosas que tenemos en este video, son varios temitas. Primero que todo vamos a tocar esto, porque vea lo que dice Roma Rosa y se refiere a una publicación que hace Caracol Radio. Dice, urgente, la Corte Suprema de Justicia, la narcofiscal Marta Mancera se investigó y concluyó que no es culpable por el caso de narcofiscales en Buenaventura, que una de las testigos en su contra se retractó y que las denuncias del periodismo son anónimas. Eso publica Roma Rosa y también dice, esta es la razón por que la Corte Suprema de Justicia debe elegir fiscal ya. La narcofiscal está destruyendo pruebas que la incriminan y está efectuando entrampamientos para favorecer, incluso en caso Buenaventura, a Francisco Barbosa e Iván Duque. Y citan esta publicación que publica, valga la redundancia, esta publicación que ha posteado Caracol Radio. Dice, así las cosas de las actuaciones investigativas anteriormente relacionadas no se desprende ni en lo más mínimo que el comportamiento de la servidora Marta Mancera al interior de la institución, bien como fiscal coordinadora, directora de las fiscales y STI o ya como vicefiscal de la Nación, haya estado en contravía de los postulados constitucionales y legales que imponen y exigen respeto por la autonomía e independencia que se predica en las funciones jurisdiccionales de los operadores judiciales. Habiéndose verificado la ausencia de vulneración de los manuales de funciones y por el contrario cumpliendo con sus deberes institucionales al tenor de lo dispuesto en el artículo 250 superior artículo 114 de la Ley 906 de 2004 que describe las 15 atribuciones de la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales al artículo 31 Ley 16 de 2004 modificado por el Decreto Ley 898 de 2017 que define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación consagrado las funciones relacionadas con las direcciones sancionales. En fin, pero, o sea que acá abajo también subraya este medio
En esta senda, como el plano de la mera tipicidad objetiva, no es posible afirmar la configuración de algún hecho delictivo por parte de la doctora Marta Janet Mancera, porque los hechos denunciados no resisten su caracterización como delitos. Se enfatiza en conclusión, inevitablemente el resultado procedente es ordenar el archivo de las diligencias en favor de la doctora Marta Mancera conforme con el artículo tal y sin prejuicio de que ante la presencia de nuevos elementos materiales probatorios haya lugar a la reapertura de la indagación. En los términos de la sentencia C-154 de 2005, comunicar la presente decisión a denunciantes, al funcionario denunciado y al delegado del Ministerio Público. Así vemos lo que dice Romarosa, y ya todos también esto lo sabemos, ¿no? Están guardando, están archivándose las pruebas, se investigan a sí mismo. Lo que dice acá Romarosa, se investigó y concluyó que no es culpable por el caso de narcofiscales en Buenaventura, que una de las testigos en su contra se retractó y que las denuncias del periodismo son anónimas. Esto que denuncia don Romarosa es algo que ya lo venimos conociendo, es el común actuar de esta gente. Archivan las denuncias, se investigan ellos mismos, salen medios también como Caracol Radio, que recordemos que Caracol Radio tuvo el atrevimiento de decirle a los medios alternativos que las investigaciones que ellos estaban haciendo eran falsas. Medios como la revista Raya, RTBC Noticias, Cuestión Pública, La Nueva Prensa, el mismo Gonzalo Guillén, nada más ni nada menos que todo lo que ellos estaban diciendo era falso. Ahora salen diciendo también por parte de la Fiscalía que las fuentes de los medios alternativos, de estos medios que han puesto arriesgado hasta su vida, que son fuentes anónimas. Entonces, como lo digo, esto ya lo sabemos. Con mayor urgencia debemos esperar que esta Corte Suprema, que también sabemos que están supuestamente mangualados para cubrirse todas esas canalladas y todas estas fechorías y todos estos delitos, porque esos son delitos graves que se están cometiendo. Están dando pasos de ahogado, como dicen, y esperamos también que todo esto se cumpla todo esto sirva en algún momento para agrupar toda esta cantidad de pruebas, todas estas actuaciones, y como lo han dicho también varios medios, entre ellos también pues Gonzalo Guillén, allá en Estados Unidos los esperan. Seguramente que de los gringos no están quietos, seguramente los gringos ante todo esto que ha salido, seguramente ellos también ya tendrán sus propias investigaciones y pues esperaremos a ver qué pasa. Pero la elección de la fiscal es necesaria urgentemente en Colombia. Pues sigamos avanzando, porque es que de todas esas cosas que definitivamente, desgraciadamente, solamente pasan en Colombia y tiene que ver con el título de este video, es una situación que vivió la fiscal de Hierro, la fiscal Monsalve, Angélica Monsalve, una situación que vivió este fin de semana en una clínica en la ciudad de Medellín. Y una actuación y un hecho, la verdad, que, o sea, probable, que demuestra siempre cómo ha sido el actuar en Colombia, ¿no? Esa palabra, el patrón, el que está por encima de la gente, el que puede pasar y pisotear los derechos de cualquier persona, de cualquier madre, de cualquier abuela, incluso, porque vean también que aparte de lo sorprendente de la situación que vivió la fiscal Monsalve, también nos enteramos de un dato bastante curioso y que nos deja a todos, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y quedamos aquí como chismosos, pues, como la negra candela, pero la misma fiscal fue la que postea esta situación. Entonces, vean lo que pone aquí. No he podido ver a mi nieto. ¿Nieto? La fiscal es abuela. La fiscal es abuela. No he podido ver a mi nieto Piero, quien nació en la Clínica Rosario en Medellín. Miren lo que pasó. Sacaron a mi hija y otras madres. No solo fue a la fiscal, a otras madres, de la sala de espera. Porque ese día, hace 2 días, nació la hija de Maluma en esa clínica. En este país, la Ley 100, Derecho Constitucional a la Salud, aplica de diferentes formas, de acuerdo al estrato y al dinero que posees. La seguridad privada de Maluma, quien debería dar ejemplo, es la causa de que hoy algunas madres y abuelas, como yo, se les cercene el derecho de ver a sus hijos y a sus nietos,
porque prima el derecho de un famoso o de un rico. Ahí está, en esa situación está cómo se vive en Colombia, ¿no? Cómo siempre ha pasado el rico por encima del pobre en todos sus derechos. Las instituciones de salud al servicio de los multimillonarios en detrimento de los demás ciudadanos que se ganan el pan de cada día. Increíble, increíble. Y sí, abuela, aparte de lo increíble que vio la fiscal, todas las madres y abuelas que estaban en ese momento, porque pues iban a ser la hija de Maluma, esto no puede ser. Y vea lo que dice por aquí también, dice la abuelita de la tercera edad, a mucha honra, 53 años bien llevados y con los ovarios bien puestos. Esa es la abuelita Monsalve. Y ahí es donde interviene Gonzalo Guillén, porque fiel a su estilo, pues llega lo que pone. Oiga, ¿y ese Maluma quién es? ¿De dónde salió? Gonzalo Guillén es típico. Bueno, y sigamos con Gonzalo Guillén porque vimos unas situaciones, ese 8M, sigamos hablando de mujeres, de abuelitas, de madres. Vimos esas situaciones, el 8M que no queríamos volver por parte de la UNMO, que es la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Vea pues, Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, y llegaron fue dando bolillo y disparando gases a las mujeres que estaban manifestándose el 8M. Algo que no queríamos ver, las denuncias que se han presentado son gravísimas. Hemos conocido también por parte, por lo menos en mi caso, Hernán tiene varias amigas. Una de ellas también le contó que estaba manifestándose y todas las situaciones vividas. Y como ella, hay muchas denuncias que se presentaron. Incluso supimos que el presidente ordenó una investigación. El ministro Iván Velázquez también ordena la investigación a esta unidad de diálogo y mantenimiento del orden por su actuar. El alcalde Galán salió pues a dárselas de que iba a investigar, pero obviamente pues por parte de la alcaldía no va a pasar nada, pero sí esperamos investigaciones por parte del ministerio y por parte de presidencia, que también dio la orden, porque esos hechos que vimos no se pueden admitir, las mujeres. Y lo más grave, lo que me pareció a mí más tenebroso, fue la forma como dejaron la Plaza de Bolívar a oscuras, disparando los gases, un momento que me imagino todo lo que estaban viviendo. Vimos imágenes de Heidi Barreto, que estaba, la concejal, que estaba en ese momento, y ella publicó en redes sociales unas imágenes, nosotros las pusimos en el video anterior, pero grave eso. Y pues Gonzalo Guillén también se manifiesta respecto a eso, de las muchas manifestaciones que han habido en contra del actuar de Carlos Galán, el alcalde que Bogotá puso, y también con sus mañas y sus roscas y sus jugadas, pues allá llegó. Mire lo que dice Gonzalo Guillén, que es muy importante, y por eso también hoy tengo la camiseta de Bogotá. No ha completado 3 meses en la alcaldía y Bogotá ya está exasperada con Carlos Galán. De entrada se encerró con el uribismo, con Vargas Lleras, con Peñalosa y todos esos para alistar contratos tipo cambio radical. Le dio la espalda a la ciudad, que además no conoce, y el AMPA es la que gobierna las calles a punta de cuchillo y pistola. Su principal herramienta de gobierno desde el primer día es el SMAT, el UNMO, el antiguo SMAT, exclusivamente para su propia seguridad y la de sus amigos. Con gases y bolillo ahuyenta a las que considera chusma, insoportable y peligrosa, como las mujeres. Muchas amigas mías que fueron a marchar ayer me contaron las agresiones a las que sometió con su ejército de bestias impunes, solamente porque ellas le repugnan y les niega el derecho a expresarse. Con su hermano Juan Manuel ha comenzado a despertar el recuerdo de los Moreno Rojas. Aquí vemos las órdenes que hice mención anteriormente, la orden de Gustavo Petro y la orden del ministro Velázquez. Gustavo Petro dice: desde el viernes le pedí a la policía colombiana iniciar las investigaciones pertinentes. La movilización social no puede ser objeto de ningún tipo de violencia. Y el ministro Velázquez, por su parte, esta fue la orden impartida: desde la noche del viernes se ordenaron las investigaciones para establecer la realidad de lo ocurrido y tomar las decisiones que correspondan. No vamos a permitir que la UNMO retome prácticas que creíamos superadas, ni que afecte de ninguna manera la forma pacífica de movilización social. Esos fueron los dos anuncios que hicieron tanto Gustavo Petro
como el propio ministro Iván Velázquez. Y también, hablando de todo esto del 8M, escuchamos ese día la locución de Gustavo Petro, dedicada obviamente a las mujeres, y ese día hizo un anuncio donde hablaba del subsidio también que le quiere dar a las madres cabezas de familia. Escuchemos a Gustavo Petro una parte de lo que dijo ese día el 8M en su alocución. De ser aprobada la reforma pensional en el Congreso, toda mujer dedicada al cuidado del hogar podrá tener acceso a un bono pensional o a su pensión. Uno de los más grandes compromisos de este gobierno con las mujeres de Colombia ya está en marcha. El Ministerio de Igualdad y Equidad es una realidad. Gracias a la ardua labor de la vicepresidenta y ministra Francia Márquez y su equipo, Colombia avanzará considerablemente en cuanto a la protección de las mujeres contra la violencia de género, el cierre de brechas de género y la creación de oportunidades de independencia económica para las mujeres. Por otro lado, hay una realidad en la que es inevitable no pensar en un día como hoy. Las mujeres en Colombia y en el mundo viven el miedo y el riesgo que trae consigo el ser mujer. Nuestras hijas, hermanas, madres, esposas, colegas y amigas, para febrero ya contábamos más de 20 feminicidios transcurridos en el 2024, incluido el caso de Diana Carolina Cerda, que sacudió el país entero. Una sociedad que permite que se asesine a una mujer, pese a todas las alertas tempranas que podían evitarlo, es una sociedad que no tiene futuro. Ese fue el anuncio de Gustavo Petro y escuchamos también de ser aprobada la reforma pensional, pues se puede dar este subsidio a las madres cabezas de familia. También otro punto que habíamos escuchado anteriormente era ese punto de los 223,000 pesos que se le iban a dar a nuestros adultos mayores, pero que se podía incrementar y también dependía de la reforma pensional. Pues otro punto más a favor que tendría esa reforma pensional y que tendrían las reformas del pueblo. Vamos a ver qué pasa con todo este tema también de las reformas, de la aprobación de las reformas y de que el gobierno pues está solo como lo vimos en la ponencia, está solo contra todos estos lagartos, contra toda esta gente que no quieren que Colombia cambie, que Colombia avance. Entonces esperaremos a ver qué pasa en esas reformas, la pensional, la reforma a la salud, que también estamos muy pendientes que eso tiene en vilo a todo el progresismo, porque esperamos que esas reformas sean aprobadas en medio también del pesimismo que puede reinar en cierto momento, porque vemos que el gobierno en esto está prácticamente, pues solo, prácticamente no, está solo. Lo vimos en la ponencia de la reforma a la salud, donde los únicos firmantes eran los mismos representantes del pacto histórico. Entonces, pues, ahí está la importancia. Recordamos ese 55-86, aunque ya no es tiempo de ponernos a recordar ni tiempo de llorar, pero de todo eso era la importancia que se hablaba del 55-86 para lograr que se avance, que el país también avance en esto de las reformas y no tengamos que estar dependiendo de un voto de esa gente que se burla del pueblo, se burla del país y no sabemos y no entendemos cómo aún tienen gente que los siguen, porque lo que le están haciendo al país es una total burla por aquí, burla por allá, se burlan de nosotros en nuestra propia cara y no pasa absolutamente nada. Vamos a ver entonces otro punto. Y bueno, sigamos con mujeres porque el video de hoy está plagado de mujeres como debe ser. Es otro alargue del homenaje al 8M. Hemos tocado también pues mucho el tema del 8M. Y pues una columna que ya también se está haciendo típica en nuestro canal, la columna de Lucero Martínez Casap, una columna como siempre muy acertada y tiene que ver con el tema de los tecnócratas, ¿no? La llegada de Gustavo Bolívar en este caso al frente del DPS, la llegada de Carlos Carrillo también al frente de la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo y Desastres. Los invito a ver la entrevista que colgamos este sábado, la entrevista que tuvimos con el gran Carlos Carrillo y también pues la llegada de Alexander López Maya a Planeación Nacional. ¿Qué dice Lucero? Lucero dice
La inteligencia artificial de los tecnócratas, un artículo escrito para La Nueva Prensa. Recordémoslo. En estos días fue noticia que el ex senador, escritor y empresario Gustavo Bolívar fue designado por el presidente Petro como director del Departamento para la Prosperidad Social. Llovieron las críticas de la oposición sobre este nombramiento, argumentando que el señor Bolívar no tenía el perfil técnico para tal cargo, que el presidente lo nombrara simplemente porque era afín a su política. El mayor argumento de la oposición es que para los cargos públicos lo que se necesita son tecnócratas, entendiéndose con esto personas con un saber específico en un puesto de gobierno, y pare de contar, es decir, una máquina, una inteligencia artificial sin una concepción antropológica del ser humano, sin posición política y que no tenga ética, es decir, funcionario disociado, escindido, alienado por su profesión, solo con un interés: el dinero. La élite política y económica del país está plagada de tecnócratas profesionales muy preparados en sus áreas que han dominado los cargos del Estado desde hace 200 años. Hay que volver a decirlo, son egresados de las más costosas universidades de Colombia. Han permanecido años terminando de formarse en el exterior, con doctorados y postdoctorados. No obstante, ¿qué han hecho por el país? ¿Dónde están las grandes obras de infraestructura que muy seguramente vieron en Nueva York, Londres o París? ¿Dónde está la reforma agraria? ¿Dónde están los científicos en sistemas? ¿Dónde está la industria de ingeniería de alimentos? ¿Dónde está el fortalecimiento del teatro, de la danza, de la pintura? ¿Dónde están los grandes centros científicos de medicina, de biología marina, de psicología? Cada uno de estos sectores tiene un atraso de décadas, por no decir de siglos. Los líderes verdaderamente honestos e interesados deben suplicar a los ministerios para que destinen partidas presupuestarias que terminan siendo limosnas. Estos tecnócratas se capacitan en el extranjero para robarse el dinero del Estado como vulgares pillos de esquina. La gran mayoría de estos especialistas no han cambiado sus ciudades ni el campo, salen del carro de la familia para el carro personal, de ahí al avión para el exterior y regresan para los carros oficiales de sus cargos. No conocen el país, solo saben de él porque lo oyen en sus oficinas. Cuando son provincianos que logran superarse, anhelan parecerse a los tecnócratas de la élite, hasta que lo logran, olvidándose de trabajar honestamente por la gente pobre de sus pueblos. ¿Con qué autoridad moral cuestiona la oposición que el presidente Petro nombre a Gustavo Bolívar, un señor incorruptible, honesto, trabajador, como son millones de colombianos, como director de ese departamento, si ese movimiento político tiene las cárceles llenas de sus tecnócratas presos por multiplicidad de delitos? Desde tiempos inmemoriales siempre han existido las personas que se ufanan de ser especialistas en un quehacer independiente de una posición política, de un sentimiento o de principios éticos. Privilegian los procesos, las normas, los métodos por encima de lo humano. Neurólogos que son el culmen del narcisismo porque conocen algo del funcionamiento cerebral, fríos, indolentes con sus pacientes. Economistas con posgrados en Estados Unidos incapaces de darle fórmulas de estabilización financiera a comunidades que viven cerca de la riqueza del mar. Administradores con doctorados en gerencia pública que no saben aterrizar las políticas públicas en los sectores más marginados del Pacífico colombiano, ni del Magdalena Medio, ni de la Amazonía, ni de la Guajira. Se conforma con supervisar los proyectos cercanos al centralismo, con grandes carencias de empatía, de solidaridad, de sentido de lo inmediato, como para trastocar un plan y darle prevalencia a una población extremadamente vulnerable. ¿O acaso los niños de La Guajira empezaron a morirse en el 2022? A la subjetividad de la oposición en términos generales les cuesta mucho trabajo comprender holísticamente al ser humano, al planeta, a la vida. Tiene una concepción fraccionada de cómo son las cosas. Son especialistas en disociar los procesos. Encarna lo que tiene la modernidad de negativa.
Un yo expansivo, abusivo, codicioso, que se toma a sí mismo como inicio y fin de los procesos políticos y sociales, despreciando el nosotros, con una inteligencia y una sensibilidad artificiales, porque son vacíos de contenido compasivo, con uso de razón atrofiado, incapaz de prever de que si así como vamos de egoístas con los demás, las guerras nos llevarán a la desaparición. Nos aterra la inteligencia artificial, pero lo que debería horrorizarnos es que de tanto anularnos las virtudes de sentir y razonar, nos estamos convirtiendo en humanos robots, llevando una vida artificial. Las instituciones del Estado están carcomidas por la corrupción, mar adentro. Una entidad como el Departamento para la Prosperidad Social, que tiene un presupuesto alrededor de los 10 billones de pesos, ha soportado una corrupción descomunal en los gobiernos anteriores, donde hubo directores graduados en administración de empresa, economía, ingeniería, derecho, etc., pero con poca eficacia en sus realizaciones. Lo urgente y vital para el presidente es proteger el dinero con que se trata de mitigar la gran desigualdad en las condiciones de vida de los más vulnerables de Colombia y ejecutar las obras necesarias que mejoren la existencia de la gente pobre. Un empresario exitoso como el señor Bolívar no lo fuera si no tuviese los conocimientos mínimos para planificar, para organizar, para destinar y ejecutar grandes sumas de dinero. Con su experiencia en el Estado sabe cómo es la cosa pública y sabrá rodearse de excelentes funcionarios. La subjetividad de la oposición debería avanzar más allá de su codicia, egoísmo e individualismo, pues la modernidad se está hundiendo. De tanto vivir en las ciudades en medio del cemento, del hierro, del plástico, enfrente de tantas pantallas, nos hemos olvidado que no es que pertenezcamos a la naturaleza, no, es que somos la naturaleza. La naturaleza crea espirales de vida, crea lazos, la naturaleza no divide. Solo los humanos tenemos el potencial para disociar las partes de la tierra que producen la vida, y cuando hacemos eso, sobre todo la cultura occidental, llevamos las cosas hacia la muerte. Si no asumimos el futuro desde lo colectivo, desde la ayuda mutua, pereceremos todos, como es el anuncio de los grandes estudiosos de las sociedades humanas. La inteligencia es artificial cuando no está al servicio de la vida. Servir al pueblo no es hacerlo con tecnócratas, con la mera técnica, no, es hacerlo de forma integral, porque los humanos somos seres de la naturaleza, una unidad que piensa y siente con todo el cerebro y con todo el cuerpo. Lo declaro abiertamente. Soy fan de Lucero Martínez Casap. Definitivamente sus columnas me gustan mucho. A ustedes también les gusta, por lo que he leído en los comentarios. Cada vez que subo una columna de ella en alguno de nuestros videos, pues recibo comentarios que están de acuerdo y les gusta mucho la forma como ella escribe. Siempre acertada, siempre de acorde a lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en las últimas horas. Antes de que ella escriba esa columna, pues ella nos hace una retrospectiva a su manera, a su estilo y con su pensamiento y su literatura, pues de lo que ha ocurrido en las últimas horas. En este caso habla de Gustavo Bolívar. Hemos hablado aquí también en el canal de la llegada de esos alfiles al frente de esas tres entidades, que mucho del sueño progresista está en manos de ellos, porque tienen el dinero, mucho dinero de presupuesto, tienen una labor encomiable que es hacerle llegar esos giros a las personas más vulnerables. Bueno, Prosperidad Social tiene una labor intachable. También lo que tiene que hacer Carlos Carrillo, los invito a ver la entrevista, que se tocan varios temas, se toca el tema de Bogotá, se toca el tema de la Unidad Nacional y Gestión de Riesgos y Desastres, se tocan varios temas, así que los invito a que vean esa entrevista que está ahí en la caja de videos. Y también obviamente el nombramiento de Alexander López Maya. En fin, tres alfiles que esperamos mucho de ellos, que estamos seguros que van a hacer una buena labor. Estamos también seguros de que van a tener infinidad de ataques, de que dentro de esas instituciones están invadidas de la corrupción y que más de uno está ladrando por la llegada de ellos a esas direcciones, a esos cargos. Entonces, pues muy de acuerdo con Lucero, muy de acuerdo con todo lo que ella habla, con todo lo que dice, y hablando de todo eso, de corrupción y de prosperidad social y de Gustavo Bolívar, pues en el video anterior
también que hablábamos de Gustavo Bolívar y de todo lo que había encontrado al frente del DPS, pues también hablaba Cielo. Cielo intervino en un cruce de post que tuvieron Gustavo Bolívar con Susana Correa, que era la exministra y es la exministra y exdirectora del DPS en el gobierno, nefasto gobierno Duque. Vimos también cómo salió Briceño a calumniar, a decir de unos contratos de unas camionetas, de unos camionetas híbridos, que no sé qué, de unos carros híbridos, y que eso era mentira, que Gustavo Bolívar obviamente había echado eso para atrás, pero aún así, entonces después salió Bolívar y le dijo que era una basura de ser humano, entonces salió Chaqueta Triste llorando por allá a que iba a denunciar todo esto. Salió Gustavo Petro y le dijo, oiga, entonces usted que habla de denuncia y tal, pues debería también hablar de lo que pasa con sus copartidarios, que no hacen sino decirle guerrillero y decirle, bueno, todas las barbaridades que dicen, pero ahí si no ocurre nada, ¿no? Chaqueta Triste, pues salió llorando como es típico y por ahí han seguido el cruce de post. Y por último, pues entonces vimos también, entre todo esto, habló Cielo, que salió mencionada por Susana Correa. Cielo dijo que iba a publicar daticos este fin de semana, que iba a sacar un tiempo en su agenda, en su apretada agenda, iba a colgar un video con los daticos. Pues efectivamente, Cielo lo colgó y aquí tenemos el video. Vamos a escuchar qué dice Cielo de lo que ella encontró al frente de la DPS y cómo iban actuando ellos a medida que iban encontrando todo este tipo de cosas. Para quienes han querido tergiversar las palabras del actual director del DPS, Gustavo Bolívar, hemos tenido siempre una óptima y armoniosa comunicación tendiente al alcance de los objetivos del gobierno del cambio. Ahora bien, la gente merece conocer la verdad de cómo recibimos de Pierre García y Susana Correa prosperidad social y qué medidas implementamos para hacerle frente al entramado de corrupción que nos dejaron. Primero, a mi llegada al DPS, una de las entidades más grandes del gobierno nacional, encontramos que existía una feria de corbatas, es decir, salarios exorbitantes que no iban acorde a las necesidades del servicio y que en cambio era evidente que obedecían acuerdos clientelistas. Por ejemplo, encontramos que personas que nunca vimos y no sabíamos qué hacían tenían sueldos de más de 15 millones de pesos. Un dato curioso, casualmente muchos de ellos residían en Tolima, departamento en el que Pierre García hacía su política. ¿Qué hicimos? Pues tomar medidas, y en diciembre, cuando llevábamos solo 2 meses en el cargo, sacamos una resolución en la cual se establecieron criterios objetivos de selección de personal, honorarios, y esto en función de las necesidades del servicio y el grado de experticia y su carga laboral comprobada. O sea, dijimos chao a las corbatas y además redujimos sustancialmente el presupuesto de los contratistas. Adicionalmente, por medio de la misma resolución, la Oficina de Control Interno nuevamente fue incluida como participante en el comité de contratación. 2. Fuimos la primera entidad que, siguiendo la directriz de austeridad de Presidencia, pasó a pagar un arriendo muy costoso en el sector privado a pagar uno en el sector público, que nos ahorró 1.000 millones anuales, cuando llevamos tan solo 3 meses en la administración. 3. Antes de que fuera de público conocimiento el entramado de corrupción que involucra a Pierre García, Ciro Ramírez y otros en el caso Proyecta, se exigió verdad y justicia en nombre de Prosperidad Social dentro de la investigación de la Fiscalía para que investigaran los funcionarios del DPS involucrados en esto, mediante decisión del Comité de Conciliación de marzo del 2023. Como consecuencia de esta solicitud, de hecho, la entidad se constituyó como víctima. 4. Pequeño mensaje para el señor que ha hecho su vida política consultando el SECOP. A mi llegada a la entidad, el acceso a la plataforma SECOP 2 era restringido aún para los usuarios administrativos. No había flujos estandarizados de publicaciones, no se hacían en su totalidad. Durante mi gestión se efectuó la estandarización de los flujos en el SECOP y se eliminaron las restricciones para la consulta de información que tenían los usuarios administradores, buscando así eliminar los riesgos de corrupción al interior de la entidad. 5. Tomamos medidas para orientar la realización rigurosa en el plan anticolados del sistema de transferencias, con lo cual se logró la suspensión de más de 1 millón de personas que no cumplían los requisitos de priorización. 6. Se generaron campañas en las que se invitaba a todas y todos los funcionarios y colaboradores de Prosperidad Social a denunciar cualquier irregularidad que pudiera atentar contra el adecuado desarrollo de la función administrativa a través de los canales de atención previstos para dicha finalidad, en aras de fortalecer la vigilancia efectiva de toda la contratación pública para garantizar transparencia, economía y eficacia. A través de resolución, en mayo del 2023 establecimos criterios objetivos de focalización para la identificación y selección de los territorios beneficiarios de la financiación de proyectos de infraestructura social y hábitat.
lo anterior con el fin de eliminar las malas prácticas de administraciones anteriores, como la selección a dedo de los proyectos por motivos personales con fines económicos y o políticos. Asimismo, para poder destrabar graves problemas contractuales de los proyectos que nos fueron heredados, participamos en la estrategia Compromiso Colombia de la Contraloría General de la República, en la que se postularon más de 60 proyectos de infraestructura que fueron contratados en administraciones anteriores y que presentaban problemas en su ejecución por aspectos técnicos, jurídicos y financieros, como el crecimiento de sus recursos y la reformulación de los proyectos. Se dieron lineamientos sobre la autonomía respecto a los comités evaluadores de los procesos de selección, así como los directivos para que estos comités fueran integrados por personas idóneas e imparciales, ya que los directivos de las áreas donde nace la necesidad son quienes designan los comités evaluadores. Como resultado de nuestra gestión pudimos inaugurar en todo el territorio nacional más de 100 obras de infraestructura social entre plazas de mercado, centros de acopio y vías, es decir, allí donde otros dejaron unas promesas en un papel sin estructura y con problemas de ejecución, nosotros entregamos obras para la vida. Para finalizar, tanto la molestia de los sectores de oposición por las consecuencias de la labor adelantada por este gobierno en prosperidad social, que no tienen nada para reprocharnos, que le gané una tutela a la senadora Paloma Valencia que quiso calumniar mi gestión, y en día reciente la revista Semana envió un derecho de petición de 15 preguntas, donde lo más escandaloso que encontraron es que tanto Laura Sarabia como yo nos reuníamos con personas del propio gobierno, lo cual no solo es normal, sino deseable para un gobierno que trabaja articuladamente por los objetivos, los cuales vamos a seguir trabajando tanto el actual director, la directora y yo, desde donde nos encontremos. Quedó perfecto el video de Cielo después de haber leído la columna. Ahí está la demostración real de quiénes son los tecnócratas, como ese Pierre García, ¿no? Como esa Susana Correa y como todos esos que están ardidos por la llegada de Bolívar, de Carrillo y de López Maya a esas entidades, ¿no? Ahí están, cada día quedan más pintados, cada día quedan más retratados. Tan tecnócratas, ¿no? Como decía Lucero, ¿y qué ha pasado en el Pacífico? Son tan vivos y tan pilos que no se han dado cuenta la riqueza que hay ahí alrededor, ¿no? Ahí al lado, todo lo que tienen ahí al lado en el mar. Nunca se dieron cuenta de la riqueza, pero los ecuatorianos sí se dieron cuenta, ¿no? Incluso vienen y sacan atún y peces de acá, de allá de Colombia, los llevan para allá, los enlatan y los venden y los exportan a la China. Unas ganancias impresionantes. ¿Dónde están los tecnócratas que no descubrían eso? ¿No? Pero sí, ¿qué pasa, tecnócratas? Que allá es donde más perico sale. ¿Qué pasa, tecnócratas? Así ha sido siempre, ¿no? O sea, ay Dios, esos son los que nos han gobernado durante años, los que ladran, los que chillan y los que necesitamos ahora, que no sabemos cómo vamos a hacer porque están regocijándose, alardeando de que van a sabotear todas las reformas del pueblo, de esa gente. Volvemos al 5586, pero bueno, ya dejemos eso atrás del 5586. Y como todo esto de los tecnócratas y los emprendimientos, toda esta gente está ardidísima, pues vea, para terminar este video lo que dice Wilson Arias. Gente de bien, se les está cayendo el negocio, socio. En dólares son otros 8 milloncitos que no coronan. Ahora gritarán más duro. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Porque si la cosa sigue así, pierden la renta, sus partidos se marchitan y pierden también las elecciones. Tomen atenta nota, cita este post del Ministerio de Defensa que dice: las organizaciones narcotraficantes dejan de recibir 8 millones de dólares gracias a una operación de la Armada en la que se incautaron 254 kilos de clorhidrato de polvo blanco transportados en una embarcación por 3 panameños. Durante el procedimiento de interdicción, los sujetos lanzaron los paquetes al agua con el fin de deshacerse del alijo y huir sin éxito alguno. Guardacostas de la Armada recuperaron del mar los 11 bulticos, los cuales fueron trasladados hasta el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca. Con este resultado evitamos la destrucción de más de 600.000 dosis de droga en las calles del mundo. Aquí vemos estas imágenes que publican, como que sí, ahí está la recuperación de los bultos que iban botando en su huida. Pues así es con esta noticia.
cerramos este video, cerramos el video del día de hoy con los tecnócratas, los emprendimientos y todos esos que nos gobernaban durante años y siguen y seguirán ladrando y trampeando y haciendo de todo para que el gobierno no avance. Más con esto, como dice Wilson Arias, ahora sí que van a gritar fuera Petro, pero de fuera nada. Nosotros decimos es fuerza, Petro. Hasta aquí este video en Colombia con C, el canal donde creemos que otra Colombia es posible, donde estamos convencidos de que el cambio es ahora y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Y ojo también con el 2026, tomemos nota todo esto, como lo dice Wilson Arias, y preparémonos, organicémonos. A ver, nosotros acá, antes de retornar a nuestro país, a ver qué se puede hacer, qué podemos hacer para empezar desde ya. No se puede perder un solo día más en ir preparando organizadamente estas elecciones del 2026 y también las elecciones al Congreso, que son muy importantes, como nos hemos dado cuenta. Que todo esto nos sirva para, si quieren, si están contentos, obviamente, aquí no estamos... no somos borregos, pues, no, obviamente cada uno tiene su decisión, estamos conformes con el gobierno, pues sigamos apoyando esto y organicémonos cada uno a nuestro modo, a nuestra forma, en lo que podamos hacer. Nos vemos en la próxima. ¡Feliz semanota! Que esta semana sea una semana de victoria para todos ustedes, una semana colmada de bendiciones y que todos nuestros sueños, que el principal, cada uno tiene sus sueños individuales, pero nuestro sueño colectivo es tener una Colombia en paz, una Colombia potencia mundial de la vida. Para allá vamos, no lo vamos a dejar de hacer y no vamos a parar. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Recuerden, esta es Colombia con C de cambio, con C de campesino, con C de coherencia, con C de comunicación y lo más importante, con C de Colombia. Carajo, nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia y como siempre, millones y millones de gracias por todo su increíble apoyo. ¡Mua! ¡Chao!